intensas jornadas de trabajo, llega a su fin en la modalidad presencial el segundo Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial, organizado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba y coauspiciado por el Ministerio de Justicia, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, la carrera de Derecho de la Universidad Ciego de Ávila y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Los debates generados en los paneles dedicados al asesoramiento jurídico al sistema empresarial y en sede notarial, contratación económica, comercio exterior e inversión extranjera, derecho del trabajo y solución de conflictos han posibilitado a todos los participantes nutrirse de saberes y experiencias colectivos, tributando ello al perfeccionamiento de la labor de asesoría legal al sector empresarial estatal y no estatal, esfera jurídica de suma importancia por su repercusión tanto en el ordenamiento jurídico como en la economía de la nación. Presiden este acto Oscar Manuel Silvera Martínez, Ministro de Justicia. Joana Odriozola Guitar, Viceministra del Ministerio de Economía y Planificación. Liliana Hernández Díaz, Presidenta de la Sala de lo Mercantil del Tribunal Supremo Popular. Marta Moreno Cruz, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. José Alexis Ginarte Gato, Presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. A continuación, la doctora Joana Odriozola Guitar ofrecerá una conferencia magistral que versará sobre temas trascendentales para el asesoramiento jurídico. Una conferencia magistral es simplemente compartir algunas ideas sobre los temas de asesoramiento jurídico y la realidad actual. Quería nuevamente agradecer la invitación, eso me sigue recordando que soy parte del gremio y siempre es muy grato hablarle a los colegas. Quiero decir honestamente que estuve tentada a decir que la agenda no me permitía estar aquí hoy, pero después pensé, a los juristas no les digo que no. Entonces, bueno, agradezco realmente la invitación. No he podido compartir con ustedes estos paneles que se han venido organizando, que se dieron en el marco de este evento. Sin embargo, lo primero que tengo que decir es que me parece que los temas son sumamente atinados y sumamente actuales, es decir, están en el centro de lo que está aconteciendo hoy en nuestra realidad económica y social y por tanto el asesoramiento jurídico tiene necesariamente que jugar un papel más preponderante a mi juicio de lo que realmente juega hoy. Hay temas que hablábamos allá afuera, que se dice, llevamos tantos años discutiendo lo mismo. Bueno, porque probablemente no hemos avanzado todo lo que debemos avanzar en el entorno económico, político y social del país, porque realmente este es un tema en dos direcciones. El asesoramiento jurídico se fortalecerá y será cada día más profesional en la medida que se demande de esa manera. Si no se demanda, si los asesores seguimos haciendo lo mismo, si nos siguen pagando el salario por lo mismo que hacíamos hasta ayer, pues de alguna manera no habrá desarrollo. Por tanto, es un tema en dos direcciones. ¿En qué medida el desarrollo económico y social del país lleva aparejado que el entramado jurídico y que el asesoramiento jurídico sea cada día más profesional y mejor? Por supuesto, en la complejidad del momento en el que vivimos, pareciera que el derecho no alcanza para ser un buen asesor. Es necesario conocer algunas herramientas de las materias técnicas que uno asesora. Y por supuesto no es lo mismo asesorar a una empresa de la construcción que a una empresa de la industria ligera, que a una empresa que brinda servicios profesionales. Por eso, un tema que a mi juicio es muy importante es que los juristas no nos quedemos en el derecho, porque cuando los juristas nos quedamos solo en los marcos del derecho, el asesoramiento jurídico no puede saltar la valla, no puede ir hacia esa otra, digamos, dimensión cualitativamente superior, porque
Entonces llega el momento en que llegan los economistas, llegan los contadores, llegan los inversionistas, llegan los financistas, llegan los técnicos a tratar de plantear cómo resolver algo desde el punto de vista jurídico y uno dice, no, eso ya no es derecho, eso ya no es mi ámbito de acción. Y entonces no se logra que el jurista se vea como esa persona que puede, más allá del derecho también, tener herramientas mínimas, no hay que tener la formación básica de esas materias, pero sí tener al menos las invariantes fundamentales que le permiten a uno asesorar lo mejor posible. De lo contrario, es muy mecánico lo que podemos estar haciendo y además no da el salto cualitativo de ese asesor jurídico que realmente demanda nuestro país. En materia de asesoramiento jurídico, yo creo que también hay temas de espacio que tenemos que ganar y de un poco más de trabajo con el resto de las especialidades en las áreas. A veces estamos un poco aislados en esa cadena o en ese trabajo o en ese sistema de trabajo que hay en ocasiones en las empresas. Entonces el abogado entra en este momento, es como si fuera un actor que le toca entrar en una escena, hacer algo y salir de la escena, es decir, no está todo el tiempo compartiendo todas las escenas. Y yo creo que ese es un tema que en materia de los sistemas de trabajo nosotros podemos intentar cambiar, es decir, el jurista tiene que estar en todas las escenas, no porque sea más importante que los demás, sino porque tiene un rol que cumplir en todo momento. Porque lo que nos pasa muchas veces y lo vivimos es que llegamos al final, ¿no? Llegamos cuando hay que hacer una autopsia, cuando las cosas se hicieron y ya queda poco por hacer. Entonces, desde el momento mismo de la negociación, de entender lo que está pasando, de la inversión que se va a realizar, yo creo que es importante que los juristas podamos salirnos de nuestra zona de confort en el entendido de que debemos tener herramientas básicas para de algún modo incorporarnos a todas las decisiones empresariales y que éstas estén acompañadas de la profesionalidad de los juristas. El tema de la contratación, bueno, ciertamente hay cuestiones que pueden ir cambiando, pero es una realidad que tenemos unas normas jurídicas del año 2012 donde hay tipos de contratos que desde entonces no se usan y que uno dice, hay algunos que se usan más allá de lo que uno pensó que se iba a usar. Yo tengo que hacer un pequeño homenaje acá a la profesora Nancy Ojeda, porque tengo que decir que cuando escribíamos el decreto tipos de contrato, ella me habló del contrato de comodato. No nos había pasado por la cabeza incorporar, no nos parecía que fuera un contrato que en la economía tuviera mucha importancia, préstamo gratuito. Bueno, pues el comodato, que además lo incorporamos a solicitud de la profesora Nancy Ojeda, se ha convertido en una vedette para un grupo importante de relaciones contractuales en las que no media vale haber incorporado comodato. Sin embargo, hay otras tipologías contractuales que aparecen, como el agente, como la comisión mercantil, que no se usan en la realidad nuestra y que uno entiende que cada día hay más contratos en nuestra realidad que pudieran, digamos, se les pudiera incorporar a esta tipología contractual. Yo creo que esa es una deuda que de algún modo sí tenemos los juristas, y si alguien tiene que leerse el decreto de los tipos de contratos, somos los juristas, si alguien tiene que evaluar que ahí hay contratos que pudieran tener un mayor uso y tal vez otros que no. Hay temas de evolución permanente y hay algunos que quedaron esbozados muy general, porque es una norma que tiene ya 10 años, pero que hoy pueden servir para todo eso que nosotros estamos llamando los encadenamientos entre los actores estatales y no estatales, o en otras latitudes se llaman las alianzas público-privadas. Es decir, hay varios tipos de contratos en el decreto 310, que es la producción cooperada, que es la asociación económica nacional entre actores nacionales, en las que puede haber objetivos comunes, un fondo común, una producción común, una administración conjunta de una línea productiva, que son los primeros pasos probablemente a lo que nosotros estamos pensando, estamos diseñando como las pymes mixtas nacionales, que es la conjugación de dos o más socios que responden a distintos tipos de propiedad
y que a nosotros nos parece que pudieran discurrir en un primer momento por la vía de la contratación, no el contrato de ejecución sucesiva o ejecución instantánea de que se rompe aquí, que es un suministro, sino que se da una relación de confianza, de más tiempo, de fondos en común, de administración conjunta, y esos contratos están desde el año 2012 en el decreto 310. Por tanto, yo creo que hay hoy el soporte jurídico existente es válido para que podamos estar creando esas alianzas, esos encadenamientos. Nosotros conocemos algunas experiencias en que realmente ya se ha ido hacia una producción conjunta, hacia determinadas asociaciones económicas internacionales, y nos parece que es una modalidad contractual que nos permite entonces después llegar a la constitución de una nueva persona jurídica, porque hay muchos detalles que necesitamos después para construir esa micro, pequeña y mediana empresa mixta que está hoy definida en el decreto ley 46, pero que lleva un ordenamiento jurídico particular, porque aquí sí tenemos una situación que tendremos que ir evaluando cómo irla corrigiendo en el tiempo. Nosotros tenemos un sistema jurídico muy dicotómico. Estas son las normas de la empresa estatal y estas son las normas de los actores no estatales. Entonces, muchas veces para construir una relación donde pueda haber una imbricación entre uno y otro, tenemos que diseñar un sistema propio para ese nuevo actor, porque este se rige por esto para esto y este se rige por otro. Por tanto, ir acercando las regulaciones siempre que se pueda para nosotros es importante. Los temas de comercio exterior e inversión extranjera para nosotros son vitales. La economía cubana es una economía que depende esencialmente de ingresos externos, y esos ingresos externos se dan en estas dos actividades económicas, o exportando o atrayendo inversión extranjera directa o logrando un financiamiento, un crédito que tiene otros componentes. Entonces, saber de comercio exterior y de inversión extranjera para poder negociar adecuadamente es, creo, de las asignaturas pendientes que aún tenemos, que aún cuando se hacen cursos, se hacen diplomados, se hacen eventos, yo creo que todavía es un tema que nosotros podríamos lograr mucho más. Primero porque hay un contexto internacional diferente, donde las nuevas tecnologías están permeando una manera de hacer distinta el comercio exterior, porque no hace falta traspasar la frontera, sobre todo cuando se trata de servicios, porque una persona desde Cuba con una computadora conectada a internet puede estar exportando servicios y no nos enteramos. Ciertamente lo único que tiene que mandar para allá es un plano, es una traducción, es un diseño, es una página web, y está entonces recibiendo dinero, y eso no es remesa, eso es exportación de servicios, aun cuando, como está yéndose por un canal que hoy no está diseñado formalmente, nosotros hoy lo estemos contabilizando como remesa. El otro tema tiene que ver entonces con las cuestiones en materia de inversión extranjera, donde nos parece que podemos tener algunos avances, yo creo que sí, pero cada día se imponen nuevos retos y cada día son más exigentes los inversionistas extranjeros que vienen. En el caso nuestro, encontrar un balance entre los intereses nacionales y los intereses que realmente tiene el inversionista, porque la idea es que podamos concretar un negocio, pero muchas veces pretendemos tener determinadas directivas que no son atractivas para el inversionista y que de ese modo pues se enrarece y se obstaculiza la negociación. A eso se suma que hay muchos temas en los que uno tiene que tener conocimiento para poder hacer una propuesta atractiva. Me refiero a que uno tiene que tener algunas nociones de la legislación del país de donde proviene esa persona, y tiene que saber cuáles son los tributos que se pagan, cuál es la carga fiscal que esa persona tiene, para poder mostrarle si la nuestra es más atractiva o no es más atractiva, en qué marco legal se mueven esos agentes o esos actores económicos de ese país, qué beneficios tiene el nuestro. Y tengo que decir que nosotros no nos podemos circunscribir al ámbito de la inversión extranjera directa, porque aún cuando tiene normas propias, hay temas que obviamente se salen de ahí, porque cuando vamos al tema de la contratación, lo que aplican son las normas nuestras de la contratación. Si vamos a los temas de solución de conflictos, ya han escogido, o bueno, en el caso nuestro,
la corte de arbitraje o la sala de lo económico, hay elementos importantes. Hay elementos en el diseño nuestro de bienes que son inembargables y que el inversionista tiene que conocer, porque el día de mañana, ante un incumplimiento, no va a poder lograr ejecutar o embargar determinados bienes que tienen la característica inembargable en el caso nuestro. Entonces, no se trata solo de conocer el marco de la inversión extranjera, conocer las garantías que ahí están, conocer las modalidades que ahí están, conocer el tributo, la carga fiscal que ahí puede estar definida. Se trata de que conozcamos el marco en general para poder diseñar un negocio que pueda discurrir con la mayor tranquilidad o con la mayor, encuadrado en el régimen legal vigente. Y a eso se suman los nuevos retos, a eso se suman los nuevos actores y la posibilidad de que puedan asociarse con capital extranjero, con las particularidades o características que tienen los actores no estatales en el caso nuestro, que prácticamente no tienen patrimonio porque el entramado legal nuestro solo les permite realizar su actividad en sus domicilios o en un lugar arrendado por el Estado. Por tanto, ahí que pondrían ellos, pondrían mercado, pondrían clientes, pondrían know-how. ¿Cuánto vale eso que son más intangibles que realmente un bien que pudieran aportar? Es decir, son nuevos retos que en el diseño de las nuevas medidas que se están tomando en la economía tienen un papel importante y, por supuesto, tanto para los efectos normativos y regulatorios como para el diseño del negocio en el sentido general. He visto también que uno de los paneles está dirigido a los temas del derecho al trabajo. Y este es un asunto que de alguna manera va tomando también ribetes diferentes. El otro día alguien se lamentaba de que alguien había constituido una empresa, una pyme, y eran empleados de él. Si se habían ido de la empresa y habían constituido una pyme en la misma actividad que la empresa estatal. Eso está permitido por ley. Está permitida, está definida cuáles son las actividades que se pueden hacer. Si usted quiere mantener su personal, hay temas en los que tenemos que incursionar, como pueden ser las cláusulas de no competencia, como puede ser la prohibición de ser empleado por la competencia durante algún tiempo. No hemos inventado nada nuevo, existen en los demás regímenes legales del mundo, pero son temas en los que, como no habíamos tenido que incursionar en estos temas, pues entonces hoy se dice, hay una competencia desleal. Bueno, desafortunadamente desleal no es. Desleal no es, no está infringiendo ningún precepto normativo. Es una competencia que está dada por actores que responden a distintas formas de propiedad, que ciertamente tienen mecanismos de gestión diferentes, y eso explica que nosotros estemos tratando en el ámbito de la empresa estatal de irla dotando de las mismas facultades que puede tener el sector no estatal. De hecho, por primera vez en muchos años hemos eliminado la escala salarial como obligatoria y única para un grupo de entidades. Por tanto, la escala se la establecen esas empresas estatales sobre la base de que ciertamente en el sector no estatal eso no existe, se va pagando en el día a día a partir de un mínimo a respetar con las ganancias que se obtienen, y el estatal seguíamos amarrado que el calificador de cargo, si entra aquí, si los requisitos formales, si los cumple. Eso se ha ido eliminando. Para un grupo de entidades es gradual, pero ese va en el camino de acercar a que los instrumentos regulatorios sean lo más similar posible. Pero se adquieren nuevos retos con el tema del derecho al trabajo. Y se adquieren nuevos retos porque nosotros sabemos que tenemos que pensar diferente cómo hacer cumplir los derechos de los trabajadores en el sector privado. ¿Cómo se cumple eso? Nosotros sabemos que se cumple. Nosotros sabemos que hay temas de selección que pueden ser, o de hecho son discriminatorios. Desde la propia convocatoria del empleo se piden personas jóvenes, personas con determinada apariencia, o personas que midan no sé cuánto por tanto de ancho, pues si son porteros, si son no sé qué cosas. Entonces, ¿cómo se cumple? ¿Cómo se cumplen los derechos de la embarazada? ¿Cómo se cumple el que tiene que ir al médico, el que tiene un certificado? ¿Cómo se cumple eso? ¿Cómo hacerlo cumplir? Si en un panorama donde crecen los actores, y es inevitable porque así lo hemos definido, tendremos que pensar probablemente en mecanismos diferenciados de hacer cumplir, pero para nosotros es vital que se cumplan los derechos de los trabajadores, que las personas no se los voten para la calle y no tengan nada que reclamar. Pero en ese mundo tiene otros componentes subjetivos también que nosotros tenemos que ir rompiendo, pero que se dan en el día a día. Entonces, yo creo que esos son los retos también desde el punto de vista de la regulación, desde la creatividad que nos impone el nuevo entorno y de que no podemos seguir haciendo las cosas diferentes.
porque cuando hay otros actores que no responden a la forma de propiedad estatal, primero por la cantidad que son y segundo porque no responden a un teléfono que uno los llama, tenemos que evaluar cómo se regula, cuáles son los entes que pudieran intervenir y cómo se intervendría en esos casos. Tendrá el sindicato que jugar un papel diferente y mucho más objetivo, y mucho más realista que el que juega en el sector público, en el sector estatal. Sí, yo creo que hay muchas preguntas que se imponen desde la perspectiva del asesoramiento jurídico. Y está un tema que es una novedad en el caso nuestro, que es el asesoramiento jurídico en sede notarial. ¿Quién le iba a decir a los notarios hace un tiempo que iban a lidiar nada menos que con sociedades de responsabilidad limitada, con las cuales no lidiamos nunca después del triunfo de la revolución en nuestro país? Y hay que decir que empezamos evaluando si era solo un grupito de notarios los que lo iban a hacer, porque nadie había trabajado con ellos. Después creo que afortunadamente decidimos, para que no hubiesen cuellos de botella, que cualquier notario podía hacerlo, pero llevó un proceso de capacitación, lleva un proceso de preparación permanente, pero estamos hablando de más de 5.300 actores. Por tanto, no lo podíamos concentrar en todo. Solo un municipio de Cuba no tiene un actor todavía aprobado, que es el municipio de Bolivia, en Ciego de Ávila, que tiene ya algún que otro a punto de aprobarse. Por tanto, en los 168 municipios que tiene Cuba, hay algún actor, alguna MIPYME que ha tenido que acudir o tendrá que acudir a un notario para que le revise los estatutos, para que haga la escritura de la Constitución. ¿Cuántos temas cambiantes no se dan incluso después? Hoy estamos hablando de entrada de nuevos socios, cambio de domicilio, incorporación de establecimientos, en qué documento se hace, ante quién se hace, cómo se hace, en fin, porque la vida de una empresa va cambiando. Y todas esas cosas tienen que ver con el asesoramiento notarial. ¿Cuáles son los libros que hay que llevar? ¿Qué tiene una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada que no puede tener junta porque hay un único socio? ¿Cómo se llaman sus decisiones? ¿Dónde se plasma? ¿Dónde se hace? Son temas que hemos tenido que ir construyendo en la práctica y probablemente no tienen por qué ser homogéneos, pero todas esas cosas para nosotros han sido novedosas, han implicado un acompañamiento del gremio de los juristas en sentido general, bueno, y en particular en estos temas, todo lo que tiene que ver con los temas notariales. A eso habría que añadir el tema de las aportaciones. ¿Cómo se valoran las aportaciones? Esas aportaciones que se adquirieron como parte de la comunidad matrimonial de bienes, y las personas no entienden por qué tiene que ir el cónyuge al notario a firmar la PYME si él no tiene nada que ver con la PYME. Nosotros hemos tenido casos muy simpáticos, algunos que dicen que le cambiemos el estatus y que le pongamos divorciado en la planilla y no pasar, porque la planilla la llenó usted, que le podemos cambiar el estatus por una cruz, se tiene que divorciar. No, pero es que esa persona hace 20 años no vive en Cuba, es decir, son de los temas a los que las personas nunca se ocuparon y que hoy entonces, bueno, algunos lo hemos tenido que explicar varias veces porque creen que es muy burócrata de nuestra parte, que él no puede hacer su PYME y aprobar y aportar esos bienes porque esa persona no existe. Bueno, no existe, pero formalmente usted está casado con esa persona. Entonces, creo que de alguna manera las personas se van también incorporando a al menos tener unas nociones de cultura jurídica que no tenían, pero también, ojo, también se acercan a asesores jurídicos para que les asesoren. Y no siempre son bien asesorados. Y no siempre son bien asesorados. Y no siempre los intereses de la persona coinciden con lo que le está diciendo el abogado. Nosotros tenemos más de un caso de eso, que cuando usted habla con la persona dice, pero yo no sé, fue él el que me llenó la planilla. Y cuando usted le dice, ese negocio no da la cuenta, eso, usted no puede hacer esto así, así, porque llega un momento en que no tiene manera de tener un retorno y mantener el negocio y dice, no, pero eso lo escribió mi abogado, yo le dije una cosa y me dijo que escribiera esto. Entonces se dan realmente situaciones disímiles, pero la esencia es que podamos estar de alguna manera todos incorporados al tema, conociendo dónde hay lagunas, dónde podemos hacer construcciones, dónde nos toca asesorar y hasta qué punto podamos ir evaluando lo que no está escrito, lo que no está regulado, cómo darle alguna solución. Y por último me quiero referir a eso, es decir, yo creo que poco a poco ha habido, sobre todo a partir de la aprobación de la Constitución en el año 2019, una mayor cultura jurídica en sentido general, una voluntad política de reconocer en el derecho, el Estado de Derecho, la importancia que tiene el marco normativo en un país y un poco la preocupación que a veces uno tiene es que pretendamos los abogados o los juristas regularlo todo. Todo no lleva a regulación y todo no lleva a regulación por medio de normas de mayor jerarquía.
Entonces yo creo que estamos en un momento también de decir, hace falta una ley de esto, hace falta una ley de esto, y cuando uno habla en el gremio, pues pareciera que nos faltan muchas leyes por aprobar. Yo creo que sí, que hay un grupo de leyes importantes en las que tenemos que trabajar y que son las fundamentales, pero hay otras que son más declarativas, que son más de carácter general, que el esfuerzo es tremendo, porque hay que decir que el esfuerzo legislativo en nuestro país es un esfuerzo gigantesco. Son grupos de trabajo, son comisiones, hay que ir a todas las provincias, explicarle a los diputados, lleva varias vueltas, así. Eso tiene costos, que no los medimos, pero tiene costos, de muchos tipos, pero costos económicos. Y el otro tema es, bueno, en qué medida nosotros podemos decir eso no lleva una norma, lleva algo de menor jerarquía, lleva otro tipo de instrumento. Y el otro tema es que a veces hay normativas que son muy necesarias, pero que a nuestro juicio no están preparados ni está madura todavía lo que queremos normar. Entonces es muy difícil legislar desde una mesa, desde un buró, desde 4 o 5 personas. Y después decimos siempre, bueno, pero imagínate, cada año hay que cambiar la norma. No es que la norma la hicimos en abstracto. Si nosotros tenemos una herencia ahí romano-francesa, pero sobre todo española, de que todo hay que regularlo primero y después evaluarlo, que contrasta un poquito con los criterios más, digamos, flexibles del derecho anglosajón o de los propios asiáticos, que vamos a dejar que haga cosas que se den en la práctica, definimos 2 o 3 ideas esenciales y después que esté maduro nos vamos a percatar por dónde van los tiros, cuál es la generalidad, cuál es la que más aparece, dónde el Estado tiene que regular con mayor precisión, dónde no hace falta regularlo porque eso se autorreguló solo, porque hay cosas, primero en economía, que se autorregulan solo, por los tamaños de los mercados, por temas de oferta, por temas de demanda, es decir, hay cosas que se autorregulan solo. Voy a poner un ejemplo con el tema de las pymes. Una vieja discusión es si el indicador de ocupado es el mejor o no indicador para medir las pymes en Cuba. Era el que teníamos, el que más homogéneo, es el que usa en la mayoría de los países, pero ciertamente la mayoría de los países lo usan, además de uno de facturación o uno de patrimonio. Y hay quien decía, pero es que 100 es un número que puede ser poco para la construcción, pero mucho para las informáticas. Imagínense 100 informáticos juntos, eso sería una gran empresa. Nosotros no tenemos ninguna empresa de informática que llegue ni siquiera a esa cifra. Y nadie le puso cortapisas, pueden llegar hasta 100, porque hay elementos naturales de autorregulación. Sin embargo, las constructoras están sobre representadas, las que tienen más de 100 empleados, porque es muy intensiva en mano de obra, no tiene otra cosa. Los informáticos son muy intensivos en conocimiento y parece ser que es difícil lidiar con 100. Y entonces ellos se organizan por afinidad, por grupos, buscando quién cumple distintos roles. Eso se autorreguló solo, no hubo que decir acá y allá. Y hay otros elementos que pudieran también mencionar. Pero a lo que me refiero es que aun cuando es importante regular, aun cuando es importante el cumplimiento de los cronogramas legislativos nuestros y en general, de la actividad regulatoria del Estado, yo creo que hay temas donde tenemos que decir cuándo y dónde es el momento de regular. Y hay otros en los que tenemos demasiadas expectativas para con esas normas. La ley de empresa no va a resolver los problemas que tiene la empresa en Cuba. Los problemas que tiene la empresa en Cuba es un problema de mecanismo económico, de asignación de recursos. Mientras los recursos sigan siendo tan escasos y sigan siendo centralizados, no hay autonomía posible, aunque el papel y la Constitución digan que son autónomas. Por tanto, no es un tema regulatorio. Ahí están las facultades, ahí están las normas, ahí están. Hay cuestiones que pudieran cambiarse, como que la estructura es muy rígida, nosotros estamos hablando de una estructura, pero hay elementos fundamentales que yo creo que nos corresponde también a los juristas, es decir, este problema que se está dando aquí es un problema regulatorio, es un problema de nacionalidad, es un problema de falta de normas, o es un problema de mecanismo económico. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de ley de cooperativas, de poder unir las cooperativas agropecuarias a las no agropecuarias. A nuestro juicio, antes hay que resolver el mecanismo económico, porque las cooperativas agropecuarias tienen un mecanismo de asignación de recursos a través de las entidades estatales que no tiene hoy la cooperativa agropecuaria. ¿Y qué es el centro del funcionamiento de la cooperativa? La autonomía está permeada por esas decisiones. Si yo tengo que esperar que me llegue el paquete tecnológico, si tengo que esperar que me digan que tengo que sembrar aquí, si tengo que esperar, entonces no hay autonomía. Entonces, ¿cómo hago una única ley donde por aquí a esta sí no le damos recursos y tienen determinadas actividades y estas tienen este mecanismo central asignativo?
Entonces son de las cuestiones que a nosotros nos parece que hay que ir un poquito más del derecho. No hay solo que pensar que faltan las normas, ciertamente faltan, pero a nuestro juicio hay temas precedentes de mecanismos, de decisiones, de políticas económicas, de otra manera de funcionar la economía que es necesaria para poder decir estamos listos para hacer una ley de empresa, estamos listos para hacer una ley de cooperativa, estamos listos para hacer una ley de lo que entendamos, porque antes nos tenemos que haber puesto de acuerdo en los elementos fundamentales. Y esos elementos fundamentales, cuando responden a leyes objetivas, a leyes del mercado, las tenemos que haber estudiado, tenemos que tener la suficiente información para decir esto es lo que se da, y como se da de esta manera, yo lo regulo de este otro modo, yo corrijo las distorsiones de este modo, y esto puedo dejarlo a la voluntad de los intervinientes porque es algo que para el Estado puede no ser trascendente. Entonces son estos los temas que de alguna manera hoy estamos, digamos, en un momento, dice, hay una frase del presidente Díaz-Canel que dice algo así como que son momentos hermosos precisamente por la complejidad que tienen, ¿no? No son momentos de aburrirse ni de hacer siempre lo mismo. Entonces, si se trata de la complejidad que tiene hoy nuestra realidad, es un momento extraordinariamente hermoso. Dicen además también que los momentos más oscuros son antes del amanecer, y si nosotros todos estamos de acuerdo que lo más importante que tenemos es el potencial humano que hemos creado, yo creo que desde el derecho podemos hacer mucho por ir mejorando poco a poco, en este caso desde el asesoramiento jurídico, esa sociedad próspera, sostenible, justa y equitativa que nos hemos propuesto todos. Muchas gracias. A ustedes mucho más tiempo que hemos consumido en este maravilloso evento. Yo quiero sumarme al aplauso que ustedes han ofrecido, que hemos ofrecido todas las palabras a la conferencia, que en mi opinión sí es magistral. Yo creo que la intervención que Joana ha hecho, siempre con ese poder de comunicación, de trasladar ideas muy claras, nos deja a nosotros ya la convocatoria abierta para poder desarrollar un tercer simposio y quizás otros muchos más eventos de esta naturaleza que nazcan con la fortaleza con que inició este evento, con las palabras, recuerdo, de la profesora Marta, invitándonos cada día a reflexionar más, a debatir más sobre el derecho, con la intervención magistral que también hizo el ministro, situando todos los temas de asesoramiento jurídico en la mesa de debate cada día de nosotros, y llamándonos también a la responsabilidad que tenemos como juristas en intervenir, en participar en estos foros, siempre aportándonos y trasladando las mejores experiencias. Yo, sin lugar a dudas, tengo que transmitirle un agradecimiento a los panelistas, a los ponentes que asistieron, que verdaderamente yo creo que colocaron el evento en una magnitud que hoy podríamos decir con satisfacción, que logró satisfacer, para la redundancia, todas nuestras expectativas, y que nos coloca en un mejor momento para nosotros interactuar en nuestros colectivos y en los espacios que tengamos nosotros que seguir debatiendo estos temas. Por lo tanto, les agradezco a Elvita, a Carlos, compañero Gustavo, por supuesto a Liliana, que ha estado siempre aquí con nosotros también, a la profe Marta, que ha tenido la conducción certera en el programa en muchos aspectos, y a alguien que se ha convertido, yo diría, en la coordinadora de este evento, nuestra querida Juanita, que no solo ha tenido la capacidad de organizar este tema, sino que también nos invita desde ya que le demos continuidad al evento en la vía virtual. Ustedes saben que el simposio termina el viernes y que va a tener la capacidad de muchos de estos temas que se han discutido aquí de darle continuidad en los debates ya en la vía virtual, y por supuesto tener la certeza de que también en el tercer simposio traeremos aquí desde la revista Cubalé los mejores trabajos, ya una publicación, de tal manera de ir dejando constancia. Aquí la secretaria de esa revista, mi amiga Ivonne, está acentuando lo que estoy diciendo, de tal manera de dejar constancia de lo que hacemos, que es otra responsabilidad que también tenemos los juristas cubanos, de ir aportando ese acervo cultural necesario. Se los felicito a todos y los invito al propio tiempo que disfrutemos aquí, en esta misma sala, de un brindis que está consumido también como clausura. Gracias. Entonces, para terminar, nos ponemos todos aquí, nos hacemos la foto del evento final, salimos 5 minutos porque yo
son muy ágiles en el desarrollo